nos adentramos en el corazón palpitante del béisbol coreano, un lugar donde los números dictan la supervivencia, pero las emociones forjan la leyenda. Hoy no hablamos solo de la retirada de Jung-hoon, el incombustible infielder de los Lotte Giants, sino de una verdad mucho más profunda sobre el coste de ser un profesional hasta el último suspiro. Una verdad encapsulada en la inesperada reacción de su ídolo y mentor, Lee Dae-ho. La mayoría de los análisis se centran en el rendimiento, sus cifras de 2023, una temporada donde la media de bateo cayó peligrosamente por debajo del estándar de un veterano. Pero si reducimos esta decisión a una simple estadística, nos perdemos la melodía trágica que resonó en Busan. El verdadero enigma comienza con la respuesta de Jung-hoon a la preocupación de Dae-ho. Honestamente, ya lo estaba considerando. Mis números no ayudaron, confesó Hoon, aferrándose al prefijo ex como un escudo. Dae-ho, el gran gigante retirado, le ofreció el consuelo de un hermano mayor, no de un ejecutivo. No te preocupes, puedes hacer lo que sea. Olvídate de eso. Pero este es el primer gran punto de fricción en esta narrativa. El consejo del hombre que lo tiene todo, resonando vacío en los oídos del que tiene que volver a ser un simple ciudadano a los 30 y tantos, con una familia que alimentar. El tono de Jung-hoon al presentarse. Hola, soy Jung-hoon, exjugador de los Lotte Giants. Subraya su crisis de identidad. Lleva el título de ex como una cicatriz reciente. Es el mismo abismo emocional que sintió cuando fue liberado por Hyundai como novato. Pero la diferencia es abismal. En aquel entonces, dice Hoon, tenía 20 años y rebosaba confianza. Pensaba, si no es aquí, será en otro lado. Ahora es diferente. Ahora solo siento preocupación, por mí y por mi familia. Aquí es donde la frialdad de Dae-ho se convierte en apoyo incondicional. Dae-ho, al escuchar el miedo de su amigo, no le dio soluciones financieras ni técnicas, sino simplemente repitió: no te preocupes. ¿Por qué te preocupas por esto? Acéptalo y descansa. Hoon admitió que al principio ese consejo no le llegó. ¿Cómo voy a relajarme? Tú tienes mucho, Hyung. Pero fue el acto de Dae-ho de simplemente sentarse con él, de escuchar sin juzgar, lo que le dio 30 minutos de paz, los únicos 30 minutos antes de volver a casa y enfrentarse a la realidad del fin. La decisión de retirarse se formalizó a finales de octubre, justo cuando Lotte le ofrecía una transición al cuerpo técnico. Y aquí llega la primera refutación esencial a la narrativa mediática. Muchos argumentaron que rechazó el puesto de entrenador por miedo a la inestabilidad. Falso. Jung-hoon rechazó el banquillo por un profundo sentido de responsabilidad. Tuve que decirles al club que creía que era demasiado pronto. Entrenar requiere comunicar mis pensamientos con precisión, explicó. No podía dar órdenes o consejos técnicos a compañeros con los que acababa de compartir campo, como si de repente tuviera todas las respuestas. Necesitaba tiempo para digerir la transición, para asegurarse de que si volvía a entrenar, sus palabras tuvieran el peso y la claridad que merecen los profesionales. Era un acto de humildad, una estadística invisible de respeto. No se trataba de miedo a la inestabilidad, sino de miedo a la incompetencia. Y esta humildad nos lleva al clímax agridulce de su carrera, su último turno al bate, el 30 de septiembre contra los Hanwha Eagles. Jung-hoon soñaba con un final épico, al estilo de Derek Jeter, un jonrón de despedida, una victoria. La realidad, sin embargo, fue un relato shakespeariano de inevitabilidad. Su oponente fue Kim Seo-hyun, un lanzador veinteañero con una potencia descomunal, el futuro de la KBO. El conteo llegó a 3-2. La cámara capturó la expresión de Jung-hoon al entrar al dugout, un rostro de piedra, denso.
Él lo sabía. Sabía que esa podría ser mi última oportunidad. En ese momento crucial, Seo-hyun lanzó una recta que penetró la esquina interior, marcada a 154 km/h en el radar. Jung-hoon fue a por ella con todo su cuerpo, un swing de pura desesperación, y falló. Un ponche limpio, el strikeout que puso fin al juego, cerrando su trayectoria con la imagen de la derrota ante la juventud implacable. El detalle aquí es crucial. Es el punto donde la leyenda se vuelve tangible. Ese último swing fue un acto de rebelión. Los datos muestran que en 2023 la tasa de contacto de Jung-hoon en lanzamientos con cuenta completa superó el 85%, un número impresionante para un veterano. Pero ese día, en ese momento, no buscaba un hit, buscaba una declaración. Intentó enviar esa bola fuera del campo. Y al fallar, aceptó que la batalla contra el tiempo y la velocidad había terminado. Pero volvamos a la emoción compartida, al dolor colectivo. La tristeza de la retirada de Jung-hoon se vio magnificada por el rumor simultáneo de la posible retirada de Hwang Hae-jin. Vi el video de Jaehyun, comentó Jung-hoon, y por primera vez sentí verdadera tristeza al ver la retirada de un compañero. Jaehyun es un personaje vibrante, un showman. Verlo llorar en su video fue un plot twist emocional. Jung-hoon admitió que, aunque se emocionó y se sintió agradecido por su propia trayectoria, las lágrimas no cayeron. Pero Hwang Jae-hyun, con su llanto visible, articuló el luto que muchos no podían expresar. La pregunta que sigue flotando es la gran especulación que mantuvo en vilo a los fans. ¿Y si otro equipo le hubiera ofrecido un contrato? La respuesta de Jung-hoon fue tan profesional como brutalmente honesta, y funciona como el contrapunto definitivo a la sentimentalidad de la retirada. Si otro equipo me llama, primero, ¿cuánto es el monto? El dinero importa, no por avaricia, sino porque para dejar la comodidad relativa de Busan y arrancar a su familia, la oferta debe ser económicamente comprensible. No iba a aceptar un contrato corto por el mínimo salarial. Su valor no era solo deportivo, era logístico y familiar. Cerramos el círculo volviendo a la reflexión inicial. ¿Qué hace que una retirada sea realmente triste? No es la ausencia de victorias o la baja estadística, es la pérdida del lugar. Los compañeros, como Yoon Dong-hee y Park Sung-bin, sintieron que se les quitaba el pilar, la persona a la que podían acudir con preguntas no técnicas, el veterano que te llamaba aparte cuando las cosas iban mal. Dong-hee escribió: «Gracias por ser nuestro apoyo». El temor de Jung-hoon es el mismo que sintieron sus juniors, quedarse sin un refugio. La sabiduría de Lee Do era sencilla. No te preocupes. Pero la verdad que Jung-hoon descubrió en ese ponche final contra Kim Seo-hyun no fue que no podía hacerlo, sino que para honrar la camiseta de Lotte y para ser un mentor efectivo en el futuro, necesitaba dejar de ser un jugador inmediatamente. La diferencia entre seguir y parar no era la estadística de 0.007 puntos de average que perdió, sino la tranquilidad para convertirse en la figura que Daeho ya era, un gigante que inspira, incluso fuera del campo. Y por eso, la tristeza de Jung-hoon no fue por un final abrupto, sino por el inicio tardío de una nueva y necesaria etapa de preparación.